La suave luz del atardecer dibujaba sombras alargadas en el suelo de concreto, mientras el movimiento en la plaza disminuía gradualmente. Fue allí, entre los bancos gastados por el tiempo y los árboles que resistían valientemente al crecimiento urbano, donde la historia de la niña con síndrome de Down une a una familia separada, comenzó a dibujarse, no como un simple acontecimiento, sino como uno de esos raros momentos en que el universo parece conspirar para que las almas se encuentren de manera extraordinaria. A veces me pregunto si la gente puede ver más allá de mi rostro, susurró Luisa al pequeño gorrión que picoteaba migas cerca de su pie. Si ven que dentro de mí existe un océano entero de sueños. Sus ojos almendrados, característica distintiva del síndrome que llevaba desde su nacimiento, contemplaban el horizonte con una profundidad que pocos comprendían, mientras sus manos se cerraban alrededor del último pedazo de pan que había guardado del desayuno ofrecido por la trabajadora social la semana pasada. Luisa tenía 16 años, pero cargaba sobre sus hombros el peso de experiencias que muchos no acumularían en toda una vida. Abandonada a los 10 años, cuando sus padres decidieron que ya no podían lidiar con las complicaciones de criar a una niña con necesidades especiales, ella aprendió a navegar por las calles de la ciudad con una sabiduría silenciosa que frecuentemente pasaba desapercibida. No es que no hubiera pasado por instituciones de acogida, pasó por 3 de ellas, para ser exactos, pero había algo en el confinamiento de esos lugares que sofocaba su alma libre. Y así, entre fugas y regresos, Luisa encontró su propio sistema de supervivencia en el limbo, entre el amparo institucional ocasional y la áspera libertad de las aceras. El sol ya casi había desaparecido por completo cuando decidió recoger sus pocas pertenencias, una mochila azul desteñida que contenía un cepillo de dientes, un cuaderno con dibujos coloridos, 2 mudas de ropa y un pequeño oso de peluche sin un ojo, y dirigirse al mercado del barrio. No para robar, como muchos podrían imaginar. Luisa tenía principios firmes como raíces de árboles centenarios. Los miércoles, don Antonio, el dueño del establecimiento, separaba frutas y verduras que, aunque todavía comestibles, no cumplían con el estándar estético exigido por los clientes más exigentes. Imperfectos como yo, pensaba ella con una sutil sonrisa mientras caminaba, ajustando el flequillo que insistía en caer sobre sus ojos. «Buenas noches». «Pequeña», saludó don Antonio cuando ella llegó a la parte trasera del mercado, exactamente a las 7, como hacía religiosamente desde hacía más de un año. «Hoy tenemos manzanas con manchitas, zanahorias torcidas y algunos plátanos con puntos negros. ¿Le sirven a la señorita?» Había una ternura genuina en la voz del hombre de 60 años, cuyo rostro marcado por profundas arrugas se iluminaba siempre que Luisa aparecía. Él nunca preguntó dónde vivía ella o por qué estaba siempre sola. Comprendía instintivamente que hay heridas que no deben tocarse sin permiso. «Sí me sirven, don Antonio. Gracias por su cariño de siempre», respondió ella, articulando cada palabra con cuidado. Luisa tenía un ligero retraso en el habla, pero se esforzaba por comunicarse con claridad, especialmente con las personas que demostraban paciencia para escucharla. «¿Puedo ayudar a organizar los estantes hoy?» Y se ofreció como hacía ocasionalmente, no por sentirse obligada a retribuir, sino porque había descubierto que trabajar con las manos calmaba su mente inquieta. La relación entre los dos era uno de esos raros encuentros donde la diferencia de edad, origen y circunstancia desaparece ante la genuina afinidad de espíritus.
Don Antonio había perdido a su hija por cáncer 15 años atrás, y desde entonces cargaba un vacío que parecía imposible de llenar. Hasta que conoció a Luisa. No es que ella reemplazara a Marina, nadie jamás podría, pero había algo en la pureza de la mirada de la niña que calentaba su corazón envejecido por la soledad. Mientras organizaba las latas de arvejas en filas perfectamente alineadas, Luisa notó un movimiento inusual cerca de la sección de galletas. Un niño, que no debía tener más de 4 años, caminaba desorientado entre los pasillos, mirando a todos lados con una expresión de creciente pánico. Sus pequeños ojos oscuros comenzaban a llenarse de lágrimas, y su labio inferior temblaba en un esfuerzo heroico por no romper en llanto. Sin pensarlo 2 veces, Luisa dejó las latas y se acercó con pasos suaves, consciente de que su apariencia podría asustar al pequeño si se aproximaba demasiado rápido. «Hola, amiguito», dijo con voz melodiosa, agachándose para quedar a su altura. «¿Estás buscando a alguien?» El niño la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus ojos se detuvieron un momento en los rasgos particulares del rostro de Luisa, pero sin el asombro desconcertado o la incomodidad que ella solía percibir en los adultos. En cambio, pareció encontrar algo reconfortante en su sonrisa genuina. «Mi mamá», logró decir entre sollozos ahogados. «No encuentro a mi mamá y a mi papá». Luisa asintió comprensivamente, extendiendo su mano con la palma hacia arriba, ofreciéndola sin exigir que fuera tomada. «Me llamo Luisa. ¿Cómo te llamas tú?» «Mateo», respondió el pequeño colocando tentativamente su manita en la de ella. «Muy bien, Mateo. Vamos a encontrar a tu mamá y a tu papá». «¿Te parece?» «Conozco este mercado muy bien», dijo con una confianza tranquilizadora que hizo que los hombros tensos del niño se relajaran visiblemente. En algún lugar del mercado, una voz femenina comenzaba a elevarse con tono de desesperación. «¡Mateo! ¡Mateo!». La ansiedad en aquel llamado era palpable, casi tangible en el aire. Luisa reconoció inmediatamente el timbre inconfundible del pánico maternal, un sonido que había escuchado tantas veces en sus primeros años, cuando se perdía momentáneamente entre los pasillos del supermercado, antes de que su madre decidiera que ya no podía más con ella. «¿Escuchas eso, Mateo? Creo que tu mamá te está buscando. Vamos hacia ella, ¿sí?» Luisa apretó suavemente la mano del niño y comenzó a caminar en dirección a la voz, que ahora se mezclaba con otra más grave y igualmente angustiada que llamaba el mismo nombre. A medida que avanzaban por los pasillos, Luisa notó cómo la gente se apartaba ligeramente a su paso, algunos mirándola con desconfianza, otros con una mezcla de compasión y recelo. Estaba acostumbrada a esas miradas, a ser percibida como una amenaza o una desgracia ambulante. «No les hagas caso», pensó para sus adentros. «Lo importante es el niño. Lo importante siempre es quien necesita ayuda». Al doblar la esquina del pasillo de productos lácteos, se encontraron frente a una mujer de unos 30 años que giraba frenéticamente en todas direcciones, con el rostro descompuesto por el miedo. A pocos metros, un hombre alto revisaba debajo de los estantes con creciente desesperación. «¡Mamá!», gritó Mateo soltándose de la mano de Luisa y corriendo hacia la mujer, quien al verlo dejó escapar un grito ahogado que era mitad sollozo, mitad exclamación de alivio. «¡Mi amor! ¡Mi vida!». La mujer se agachó para recibir a su hijo en un abrazo que parecía querer fundirlos en un solo ser. El hombre se unió segundos después, envolviendo a ambos en sus brazos, formando un círculo perfecto de amor y alivio. «¿Dónde estabas?» «Nos asustamos tanto»,
Luisa observaba la escena a prudente distancia, con una mezcla de alegría y melancolía. Una sensación agridulce le oprimía el pecho, la felicidad de ver reunida a una familia y el recordatorio punzante de lo que nunca tuvo. Dio media vuelta para regresar a sus latas de arvejas, satisfecha de haber hecho algo bueno cuando sintió una mano en su hombro. «Espera», dijo la mujer, con los ojos aún húmedos, pero ahora fijos en ella. «¿Tú encontraste a Mateo?» Luisa asintió tímidamente, bajando la mirada hacia sus zapatos gastados. «Él estaba asustado en el pasillo de galletas», explicó con su habla pausada. «Solo lo traje hacia donde escuchaba su voz». La mujer la observó por un momento. Realmente la observó, más allá de sus rasgos distintivos, más allá de los prejuicios y etiquetas que la sociedad tan fácilmente asignaba. «Gracias», dijo con una voz quebrada por la emoción. «No sé qué hubiera pasado si...» «Gracias por cuidar de nuestro hijo», intervino el hombre, acercándose con Mateo en brazos. «Soy Carlos, ella es Elena, y ya conociste a Mateo. ¿Cómo te llamas?» «Luisa», respondió ella, sorprendida por el interés genuino en la voz del hombre. No estaba acostumbrada a que los adultos le preguntaran su nombre, a que la trataran como a una persona completa y no como una colección de síntomas o una estadística lamentable. «Luisa», repitió Elena como si saboreara el nombre. «¿Trabajas aquí en el mercado?» Antes de que pudiera responder, Mateo se inclinó desde los brazos de su padre y extendió una manito hacia ella. «Luisa es buena», me dijo que no tuviera miedo. Algo en la sencillez de aquellas palabras infantiles pareció tocar profundamente a los padres. Elena intercambió una mirada con Carlos, una de esas comunicaciones silenciosas que solo años de vida compartida hacen posible. «¿Tienes hambre, Luisa?», preguntó Carlos. «Estábamos por ir a cenar después de hacer las compras. Nos encantaría que nos acompañaras como agradecimiento por ayudar a Mateo». La propuesta tomó a Luisa completamente desprevenida. Su mente rápidamente elaboró una lista de razones para declinar. No estaba presentable, no sabía comportarse en restaurantes, la gente los miraría, sería incómodo. Pero antes de que cualquiera de estas excusas saliera de su boca, sus ojos se encontraron con los de Mateo, que la miraban con esa admiración pura e incondicional que solo los niños son capaces de ofrecer. «¿Puedes venir, Luisa?» «Por favor», pidió el pequeño, y ese «por favor» contenía toda la sinceridad del mundo. «Tengo que terminar de organizar las latas», respondió ella señalando el pasillo donde había dejado su tarea inconclusa. «Estoy ayudando a don Antonio». Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, el dueño del mercado apareció doblando la esquina. «¿Todo está bien por aquí?» «Vi el alboroto. Esta señorita encontró a mi hijo», explicó rápidamente Elena, señalando a Luisa con una sonrisa. «Y la hemos invitado a cenar con nosotros para agradecerle». Don Antonio miró a Luisa con ojos brillantes de orgullo. «Puedes ir, pequeña. Las latas estarán aquí mañana». Había un entendimiento profundo en su mirada, la comprensión de que este era uno de esos momentos cruciales que la vida ofrece raramente, una puerta que se abre hacia posibilidades insospechadas. Luisa aún dudaba, dividida entre el miedo a lo desconocido y el anhelo de conexión humana que nunca había dejado de latir en su corazón, a pesar de todos los rechazos y abandonos. «No estoy vestida para un restaurante», murmuró, señalando su ropa sencilla y algo desgastada. Elena se acercó y en un gesto que tomó a Luisa por sorpresa, le tomó ambas manos entre las suyas. «Vamos a una pizzería familiar. Nadie mira cómo estás vestida, te lo prometo. Y si alguien lo hace...» Una chispa de determinación brilló en sus ojos.
Bueno, tendrán que vérselas conmigo. Algo en la fiereza protectora de aquella mujer, tan similar a la que Luisa había soñado encontrar en su propia madre, derritió sus últimas resistencias. Asintió lentamente y una sonrisa tímida comenzó a dibujarse en sus labios. «Perfecto», dijo Carlos, ajustando a Mateo en sus brazos. «Vamos a terminar las compras y luego iremos todos juntos». Mientras caminaban por los pasillos del mercado, completando la lista de compras que había quedado olvidada con la desaparición de Mateo, Luisa experimentó una sensación extraña y maravillosa, la de ser parte de algo, de pertenecer, aunque fuera temporalmente, a un núcleo familiar. Elena le preguntaba su opinión sobre qué marca de pasta comprar. Carlos le pedía ayuda para alcanzar algo en un estante bajo, y Mateo insistía en sostener su mano mientras caminaban. La pizzería era exactamente como Elena había prometido, un lugar acogedor y ruidoso, lleno de familias y sin pretensiones. Nadie pareció notar o importarle la presencia de Luisa cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana. El camarero les entregó los menús y les dio la bienvenida sin una sola mirada extrañada. «¿Qué te gusta en la pizza, Luisa?», preguntó Mateo, sentado junto a ella y columpiando sus piernas bajo la mesa. «Me gustan las aceitunas», respondió ella, sorprendida de sentirse lo suficientemente cómoda para expresar una preferencia. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba qué le gustaba, qué quería, qué prefería, que casi había olvidado cómo se sentía tener gustos propios. «A mí también», exclamó el niño con entusiasmo, como si acabaran de descubrir que compartían el secreto más importante del universo. La cena transcurrió en un ambiente de calidez que Luisa nunca había experimentado, o que había olvidado que existía. Elena y Carlos le hicieron preguntas, pero con un interés genuino y respetuoso, sin la insistencia invasiva de los trabajadores sociales, ni la falsa simpatía de quienes solo veían en ella un caso de caridad. Le preguntaron sobre sus dibujos. Había mencionado su cuaderno, sobre sus colores favoritos, sobre las historias que le gustaba inventar. Y realmente escucharon sus respuestas, asintiendo con interés, haciendo preguntas de seguimiento, tratándola como a una persona completa y valiosa. Mateo, por su parte, parecía haberla adoptado como una especie de heroína personal. Le contaba animadamente sobre su jardín de infantes, sobre su tortuga mascota llamada Lenta, sobre cómo le gustaba dibujar cohetes y dinosaurios. La naturalidad con que el niño la trataba, sin un ápice de condescendencia o extrañeza, era como un bálsamo para el alma herida de Luisa. Cuando llegó el momento de despedirse, frente a la pizzería bajo el cielo nocturno salpicado de estrellas, un nudo se formó en la garganta de Luisa. Volvería a su realidad de soledad y supervivencia, mientras esta familia regresaría a su hogar cálido y seguro. El contraste era demasiado doloroso para contemplarlo directamente. «Gracias por la cena», dijo, bajando la mirada y preparándose para partir. Fue muy amable de su parte. Elena y Carlos intercambiaron otra de sus miradas cómplices. «Luisa», comenzó Elena con voz suave pero firme, «¿dónde vives?». La pregunta, aunque esperada, le provocó un escalofrío. Había evitado mencionarlo durante toda la velada, temerosa de que la magia se rompiera si revelaba su situación. «En diferentes lugares», respondió vagamente. «Me las arreglo bien». Carlos se agachó ligeramente para estar a su altura. «Escucha, tal vez te parezca extraño, pero Elena y yo somos trabajadores sociales. Dirigimos una casa-hogar pequeña, no una institución grande como las que quizás conoces. Es un lugar con solo 6 chicos,
donde cada uno tiene su espacio y es tratado como individuo. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era esto una trampa? Todo había sido un elaborado plan para atraparla y devolverla al sistema. Como leyendo sus pensamientos, Elena añadió rápidamente: no es obligatorio. No te estamos engañando para llevarte. Es solo una invitación. Podrías venir a conocer el lugar, quedarte si te gusta, irte si no te sientes cómoda, sin presiones, sin papeleos inmediatos, solo una posibilidad. Di que sí, Luisa. Intervino Mateo tirando de su mano. Hay un columpio en el jardín, y libros y pinturas para dibujar. Y podría presentarte a mis amigos. La mente de Luisa giraba vertiginosamente. El universo parecía estar ofreciéndole algo que había dejado de buscar hace mucho tiempo. Una oportunidad. No prometía ser perfecta, ni resolver mágicamente todos sus problemas. Pero era una puerta entreabierta hacia algo diferente, algo que quizás valía la pena explorar. Podrías venir solo esta noche, sugirió Carlos con gentileza. Tomar una ducha caliente, dormir en una cama cómoda, desayunar con nosotros mañana y luego decidir. ¿Qué dices? Luisa miró a Mateo, que la observaba con esperanza brillando en sus ojos inocentes. Miró a Elena, cuya expresión mezclaba respeto por su autonomía y un deseo genuino de ayudar. Miró a Carlos, que le ofrecía no salvación, sino compañía en el camino. Está bien, dijo finalmente con voz apenas audible. Solo por esta noche. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante. ¡Sí!, exclamó saltando de alegría. Luisa viene a casa. La casa hogar resultó ser una antigua casona restaurada en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio y habitaciones luminosas. Como habían prometido, solo había 6 chicos, todos con sus propias historias de pérdida y resiliencia. Un adolescente en silla de ruedas que tocaba la guitarra como un profesional. Una niña que había escapado de la violencia doméstica y ahora cultivaba un pequeño huerto. Gemelos que habían perdido a sus padres en un accidente. Un niño con autismo que tenía memoria fotográfica y podía recitar capítulos enteros de sus libros favoritos. Cada uno recibió a Luisa sin aspavientos, sin preguntas incómodas, como si entendieran perfectamente la fragilidad del momento. Le mostraron la casa, su funcionamiento, las reglas simples pero firmes que mantenían el equilibrio. No era un hotel de lujo, pero tampoco se parecía en nada a las instituciones frías y masificadas que Luisa había conocido. Esa noche, después de una ducha caliente que pareció lavarle no solo el cuerpo, sino también parte del cansancio acumulado, Luisa se encontró en una pequeña habitación con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba al jardín. Elena le había prestado un pijama limpio y le había mostrado dónde encontraría ropa al día siguiente. «Descansa, Luisa», le dijo antes de cerrar la puerta. «Mañana será otro día y podrás decidir con calma qué quieres hacer». Sola en la habitación, Luisa sacó su cuaderno de dibujos y su lápiz. Comenzó a trazar líneas, primero vacilantes, luego más seguras. Dibujó a Mateo con su sonrisa contagiosa. Dibujó a Elena y Carlos. Dibujó la pizzería y el mercado y a don Antonio. Dibujó el momento exacto en que encontró al niño perdido. Ese instante que había cambiado el curso de su día y, quién sabe, quizás de su vida. Mientras dibujaba, pensaba en las coincidencias extrañas que tejían el destino. Si no hubiera ido al mercado ese día, a esa hora precisa, si Mateo no se hubiera perdido en ese momento exacto, si ella no hubiera notado su presencia, tantos sí que podrían haber llevado a realidades completamente diferentes. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza.
Era una de esas lágrimas complejas que contienen alivio, gratitud, esperanza, y en ventana la luna llena iluminaba el jardín con su luz plateada. En algún lugar de la casa, alguien tocaba suavemente una guitarra. La melodía se filtraba como agua entre las rendijas, llegando hasta ella en fragmentos dulces y melancólicos. No sabía qué decidiría al día siguiente. Quizás se quedaría, quizás seguiría su camino. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que realmente tenía una elección. Y esa simple posibilidad de elegir, era ya un regalo incalculable. Cerró su cuaderno, apagó la luz y se metió bajo las sábanas limpias que olían a lavanda. «Gracias», susurró a la oscuridad, sin saber exactamente a quién dirigía su gratitud. Tal vez al universo, tal vez a sí misma por no haberse rendido, tal vez a Mateo por haberse perdido precisamente en el momento adecuado. Con ese pensamiento en mente, Luisa cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. Afuera, la noche seguía su curso. Las estrellas trazaban sus patrones eternos y el mundo continuaba girando. Pero algo había cambiado irreversiblemente en ese pequeño rincón del universo. Una familia que estuvo brevemente separada se había reunido y en el proceso había extendido su círculo para incluir a alguien más. Alguien que, a pesar de todas las etiquetas y prejuicios, había demostrado que la verdadera conexión humana trasciende cualquier diferencia aparente. El amanecer llegó con una suavidad casi reverencial, colando rayos dorados por la ventana y dibujando patrones luminosos en la pared de la habitación. Luisa abrió los ojos lentamente, desorientada por un instante. El colchón firme pero acogedor bajo su cuerpo, la almohada mullida, la frescura de las sábanas. En todo resultaba tan diferente a los lugares donde solía dormir, que tardó unos segundos en recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Se incorporó despacio, dejando que sus pies tocaran el suelo de madera. Respiró hondo, absorbiendo el aroma a café recién hecho y pan horneándose que flotaba en el aire. Sonidos de voces y risas llegaban desde algún lugar de la casa. Una sinfonía de vida cotidiana que resultaba extrañamente reconfortante. Sobre la silla, junto a la cama, encontró ropa limpia y doblada, unos jeans que parecían ser de su talla, una camiseta azul con un discreto estampado de flores y una sudadera gris. Elena había mencionado que podría encontrar ropa, pero Luisa no esperaba que fuera tan normal. No ropa de caridad obviamente usada, no uniformes institucionales, sino prendas que cualquier adolescente podría llevar con gusto. Se vistió rápidamente, notando cómo la tela suave acariciaba su piel, tan diferente a sus ropas gastadas por el uso constante. Luego, respirando profundamente para calmar el nerviosismo que comenzaba a cosquillearle en el estómago, abrió la puerta y se aventuró al pasillo. La luz del día inundaba el corredor a través de ventanales amplios. Fotografías enmarcadas colgaban de las paredes. Niños en distintas actividades, excursiones grupales, celebraciones de cumpleaños, no fotos artificiales y poses forzadas como las que Luisa había visto en los folletos institucionales, sino instantáneas genuinas de momentos de alegría compartida. Siguiendo el sonido de las voces, llegó hasta una cocina espaciosa, donde varias personas se movían en una danza coordinada de actividad matutina. Los gemelos que había conocido la noche anterior ponían la mesa. Carlos batía algo en un tazón grande, y Mateo estaba sentado en una silla alta, con las mejillas manchadas de lo que parecía ser chocolate. «¡Luisa!»,
exclamó el niño al verla, agitando entusiastamente su cuchara. «Buenos días. Estamos haciendo panqueques». Todas las miradas se volvieron hacia ella por un instante, pero no con la curiosidad invasiva o la lástima condescendiente a la que estaba acostumbrada. Simplemente la registraron, la incluyeron y volvieron a sus actividades. «Buenos días, Luisa», dijo Elena, acercándose con una taza humeante. «¿Café o prefieres jugo? También hay leche y té». La sensación de ser consultada sobre sus preferencias seguía resultándole novedosa y extrañamente conmovedora. «Hugo estaría bien, gracias», respondió, aceptando la silla que uno de los gemelos le ofrecía. El desayuno transcurrió en un caos ordenado de conversaciones superpuestas, risas espontáneas y ocasionales discusiones sobre quién se había servido más panqueques. Luisa comía en silencio, observando las dinámicas, las bromas internas, los códigos no escritos que regían aquella comunidad. No era una familia tradicional, ciertamente, pero había algo indudablemente familiar en cómo se relacionaban unos con otros. «Luisa dibuja muy bonito», anunció de repente Mateo, con esa franqueza desarmante propia de los niños. «Anoche la vi dibujando en su cuaderno. Hace personas que parecen de verdad. Un chico algo mayor, que Luisa recordaba se llamaba Gabriel, la miró con genuino interés. «¿Dibujas?» «Yo también, aunque más cómics y cosas así. ¿Me mostrarías alguna vez tus dibujos?» Antes de que pudiera responder, la niña del huerto, María, intervino. «Tenemos un taller de arte los miércoles. Podrías venir si quieres. La profesora es genial. Nos deja experimentar con diferentes técnicas, y no tienes que ser buena, como dice María», añadió Gabriel con una sonrisa burlona. «Ella hace unos garabatos que dice que son abstractos, pero parecen hechos por un pulpo borracho». María le arrojó una servilleta, fingiendo indignación, pero riéndose al mismo tiempo. Luisa observó el intercambio con una mezcla de asombro y añoranza. Esta forma de relacionarse, este vaivén de bromas y afecto, era algo que había visto desde lejos, pero nunca había experimentado de primera mano. «Me gustaría ver el taller de arte», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Después del desayuno, mientras los chicos se dispersaban para sus actividades del día, Elena invitó a Luisa a dar un paseo por el jardín. El sol de la mañana bañaba las plantas con una luz dorada, y el aire fresco llevaba aromas de tierra húmeda y flores silvestres. «¿Cómo dormiste?», preguntó Elena, no como una formalidad vacía, sino con genuino interés. «Bien», respondió Luisa, y después de una pausa añadió, «muy bien en realidad». Hacía mucho que no dormía así. Caminaron en silencio por un momento, el crujido de la grava bajo sus pies como un suave metrónomo que marcaba el ritmo de sus pasos. «Luisa», comenzó Elena finalmente, deteniéndose junto a un rosal cuyas flores rosadas se abrían al sol. «Como te dijimos anoche, puedes quedarte o puedes irte. Es completamente tu decisión. Pero antes de que decidas, hay algunas cosas que me gustaría que supieras». La mujer hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. Luisa esperó, con una mezcla de anticipación y cautela. «Carlos y yo, nosotros también tuvimos una hija con síndrome de Down. Se llamaba Clara. Falleció hace 8 años, a los 6 años de edad, por complicaciones cardíacas relacionadas con su condición». La revelación golpeó a Luisa como una ola inesperada. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. La manera en que la habían mirado, la naturalidad con que la trataban, la ausencia de las típicas pregún. La revelación golpeó a Luisa como una ola inesperada.
De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. La manera en que la habían mirado, la naturalidad con que la trataban, la ausencia de las típicas preguntas incómodas sobre su condición. «Lo siento mucho», dijo, porque era lo que se decía en estos casos, aunque sentía que las palabras eran insuficientes frente a una pérdida tan profunda. Elena sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. «Gracias. Fue devastador, pero Clara nos enseñó tanto en su corta vida. Nos enseñó sobre la incondicionalidad del amor, sobre la alegría de los pequeños momentos, sobre ver el mundo con ojos diferentes. Y después de su partida, sentimos que debíamos honrar su memoria, creando un espacio donde otros niños que necesitaran un hogar pudieran encontrarlo». Hizo un gesto amplio que abarcaba la casa y el jardín. «Así nació este lugar. No pretendemos reemplazar a Clara, ni tú ni ninguno de los chicos está aquí para llenar ese vacío. Están aquí porque merecen un lugar donde ser valorados por quienes son, no a pesar de sus diferencias, sino incluyéndolas como parte de lo que los hace únicos». Luisa absorbía cada palabra, cada gesto, cada matiz en la voz de Elena. Había conocido a muchos adultos bien intencionados en su vida, trabajadores sociales, psicólogos, voluntarios, pero había algo diferente en esta mujer, una autenticidad que no podía fingirse. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente, no con desconfianza, sino con genuina curiosidad. Elena la miró directamente a los ojos, con una honestidad desarmante. «Porque quiero que entiendas que si decides quedarte no será por lástima ni por caridad, ni porque vemos en ti un reemplazo para Clara. Será porque creemos sinceramente que este podría ser un buen lugar para ti, y tú podrías ser una buena adición a nuestra peculiar familia. Y si decides irte, lo respetaremos igualmente. No cambiaremos nuestra opinión sobre ti, ni sentiremos que nos has defraudado de alguna manera». Volvieron a caminar, esta vez en un silencio más confortable, mientras Luisa procesaba todo lo que acababa de escuchar. Cada paso por el sendero de grava parecía marcar un ritmo que resonaba con los latidos de su corazón. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un rato. «Por supuesto. ¿Cómo me encontraron realmente? Quiero decir, sé que Mateo se perdió y yo lo ayudé, pero parece demasiada coincidencia». Elena soltó una pequeña risa. «Así fue exactamente. No hay ningún plan maestro, Luisa. Mateo realmente se perdió, tú realmente lo encontraste, y nosotros realmente nos sorprendimos al conocerte. La vida está llena de estas coincidencias extraordinarias. O tal vez no son coincidencias en absoluto, sino momentos en que el universo conspira para que las personas adecuadas se encuentren en el momento preciso». Continuaron el paseo, deteniéndose ocasionalmente para que Elena le mostrara alguna planta particular o le contara alguna anécdota sobre la casa y sus habitantes. No mencionó más el tema de quedarse o irse, y Luisa agradeció silenciosamente esa falta de presión. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Carlos sentado en el porche, con algunos papeles desplegados sobre una mesa de jardín. Al verlas, sonrió y agitó la mano en un saludo casual. «Estaba revisando el programa de la semana», explicó cuando se acercaron. «Hoy por la tarde viene el profesor de música». «¿Te gusta la música, Luisa?» «Me gusta escucharla», respondió ella. «Nunca he aprendido a tocar ningún instrumento». «Podrías probar hoy, si quieres», sugirió Carlos sin insistencia. «Pablo trae varios instrumentos y deja que los chicos experimenten con ellos.
Es bastante divertido, aunque a veces terminamos con dolor de cabeza después de una hora de tambores mal tocados. Luisa sonrió ante la imagen mental y se sorprendió a sí misma considerando realmente la posibilidad de quedarse para la clase de música. No era una decisión sobre el futuro, se dijo a sí misma, solo una pequeña elección sobre cómo pasar la tarde. El resto de la mañana transcurrió con una naturalidad que Luisa no esperaba. Ayudó a María en el huerto, aprendiendo los nombres de diferentes hierbas y cómo trasplantar plántulas sin dañar sus raíces delicadas. Compartió un momento de lectura silenciosa con Tomás, el niño con autismo, quien le mostró su impresionante colección de libros sobre astronomía. Incluso ayudó a preparar el almuerzo junto con Gabriel, descubriendo que tenían gustos similares en música y una compartida aversión por el apio. Con cada pequeña interacción, con cada conversación casual, con cada actividad compartida, Luisa sentía que algo dentro de ella comenzaba a desenredarse lentamente, un nudo de desconfianza y autoprotección que había estado tan apretado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era existir sin él. Durante el almuerzo, sentada entre Mateo y María, con el murmullo de conversaciones fluyendo a su alrededor, Luisa se permitió imaginar, solo por un momento, cómo sería formar parte de este lugar de manera permanente, tener una habitación propia, participar en las clases y actividades, desarrollar rutinas y relaciones estables. Era una imagen tan tentadora como aterradora. Después de comer, mientras ayudaba a lavar los platos, escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de entrada. Desde la ventana de la cocina vio aparcar una camioneta de la que bajó un hombre joven con el cabello recogido en una coleta, cargando varias fundas de instrumentos. Pablo llegó, y anunció Gabriel, secándose las manos rápidamente y corriendo hacia la puerta. El resto de los chicos lo siguió con entusiasmo similar, dejando a Luisa sola en la cocina. Por un momento consideró quedarse allí, en la seguridad de una tarea conocida, pero algo en la alegría contagiosa con que los demás habían recibido al profesor de música despertó su curiosidad. Secándose las manos, siguió el sonido de risas y saludos hasta una sala amplia con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Los muebles habían sido apartados a los lados para crear un espacio central donde Pablo comenzaba a desplegar varios instrumentos. Una guitarra, un pequeño teclado electrónico, diversos instrumentos de percusión, una flauta y otros que Luisa no reconoció. ¡Ah, una cara nueva!, y exclamó Pablo al verla en el umbral. Su sonrisa era amplia y genuina, sin un atisbo de la condescendencia que Luisa tanto detestaba. «Bienvenida. Soy Pablo, profesor de música y ruido organizado. ¿Te unes a nosotros?» Antes de que pudiera responder, Mateo la tomó de la mano y la arrastró al círculo que los demás estaban formando en el suelo. «Luisa va a tocar con nosotros», declaró con esa seguridad absoluta que solo los niños poseen. «Excelente», respondió Pablo, guiñándole un ojo. «Hoy vamos a explorar los ritmos del mundo. Cada cultura tiene su propio latido, su propia forma de marcar el tiempo y expresar emociones a través de patrones sonoros». Lo que siguió fue una de las experiencias más liberadoras que Luisa había tenido. Pablo no daba clases en el sentido tradicional, con teoría y técnica. En cambio, creaba un espacio donde cada uno podía experimentar, equivocarse, descubrir sonidos y combinarlos de formas inesperadas. No había correcto o incorrecto, solo expresión y colaboración,
Luisa comenzó tímidamente con un pequeño tambor, golpeándolo suavemente con los dedos. Pero a medida que la sesión avanzaba, y animada por los gestos de aprobación de Pablo, se atrevió a probar otros instrumentos, unas maracas, un xilófono pequeño, incluso la guitarra, aunque solo rasgueando las cuerdas abiertas. En un momento dado, todos tocaban juntos, creando lo que Pablo llamó nuestra sinfonía del caos. Era ruidoso, descoordinado, sin ningún patrón reconocible y aún así extrañamente hermoso en su libertad absoluta. Luisa se encontró riendo, genuinamente riendo, mientras golpeaba un tambor con toda la fuerza que podía reunir, liberando en cada golpe años de emociones contenidas. Cuando la sesión terminó, 2 horas después, Luisa estaba física y emocionalmente agotada, pero de una manera que nunca había experimentado antes. No era el agotamiento de la supervivencia diaria, de la constante vigilancia, de la lucha contra un mundo que parecía empeñado en recordarle sus limitaciones. Era el cansancio satisfecho de quien ha gastado energía en algo que valía la pena, de quien ha conectado con otros a través de algo más grande que las palabras. «Tienes buen oído», le dijo Pablo mientras recogía los instrumentos, «y un instinto natural para el ritmo. Si te quedas por aquí, podríamos trabajar en eso». «Gracias», respondió ella, ayudándole a guardar las maracas en su estuche. Fue divertido. La música siempre es divertida cuando no la tomamos demasiado en serio, filosofó él con una sonrisa. Es como la vida misma. Si te obsesionas con tocar cada nota perfectamente, terminas tan tenso que no puedes tocar en absoluto. Pero si aceptas que habrá notas desafinadas, momentos de descoordinación, y sigues adelante de todos modos, eso es cuando la magia sucede. Luisa reflexionó sobre esas palabras mientras ayudaba a ordenar la sala. Quizás su vida había sido como una partitura imposible que se había esforzado por tocar perfectamente, cuando lo que realmente necesitaba era permitirse algunos errores, algunas improvisaciones y seguir adelante. Después de que Pablo se marchó, con la promesa de volver la siguiente semana, Luisa se encontró vagando por la casa, absorbiendo detalles que había pasado por alto en su llegada nocturna, los estantes llenos de libros gastados por el uso, las plantas en macetas que daban vida a cada rincón, las fotografías que contaban historias de momentos compartidos, los dibujos infantiles pegados con orgullo en la nevera, pequeños toques que convertían un edificio en un hogar. En la sala de estar, encontró a Carlos revisando tareas escolares con los gemelos. Le sorprendió la paciencia con que explicaba conceptos matemáticos, retrocediendo y replanteando las explicaciones cada vez que notaba confusión en sus rostros. «Luisa», la llamó cuando la vio pasar. «¿Te importaría ayudarme un momento? Estoy tratando de explicar fracciones y creo que necesitamos un enfoque visual». Sin esperar realmente una respuesta, le extendió un trozo de papel y un lápiz. Luisa lo tomó, un poco desconcertada por la petición, pero también secretamente complacida de que alguien considerara que podía ayudar en algo académico. Nunca había sido una estudiante brillante, no por falta de inteligencia, sino por la constante interrupción de su educación, debido a los cambios de hogar y las fugas. «Digamos que este círculo es una pizza», explicó dibujando una circunferencia algo temblorosa. «Si la dividimos en 4 partes iguales, cada parte es 1/4 del total». Trazó líneas dividiendo el círculo. «Y si comemos 3 de esas partes, hemos comido 3/4 de la pizza, dejando 1/4. Los gemelos miraron el dibujo con renovado interés, y Carlos asintió con aprobación.
Excelente ejemplo, Luisa, visual y relacionado con algo que todos entendemos, la comida. La pequeña interacción, tan simple y cotidiana, dejó a Luisa con una cálida sensación de logro. No era salvar a un niño perdido o crear una obra maestra artística, pero había ayudado, había contribuido de alguna manera pequeña pero significativa. La tarde avanzaba perezosamente hacia el atardecer cuando Elena la encontró sentada en el porche trasero, observando cómo el sol comenzaba su descenso tras las copas de los árboles. Sin decir nada, la mujer se sentó a su lado, respetando su silencio contemplativo. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Luisa finalmente, señalando con un gesto angustiado los atardeceres. «Son como un recordatorio de que hasta los días difíciles eventualmente terminan». Elena asintió, sin apartar la vista del horizonte. «Y también de que siempre hay un nuevo amanecer esperando, no importa cuán oscura sea la noche». Permanecieron así por un rato, compartiendo el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar cada espacio con palabras. Los sonidos del atardecer las envolvían, el canto de los pájaros regresando a sus nidos, el susurro de las hojas mecidas por la brisa, las voces distantes de los otros chicos dentro de la casa. «He estado pensando», dijo Luisa finalmente con la mirada aún fija en el horizonte, como si fuera más fácil hablar sin el peso de los ojos de Elena sobre ella. «Sobre quedarme. No para siempre, tal vez, pero por un tiempo». Sintió más que vio la sonrisa de Elena. «Nos encantaría eso, Luisa, y como te dije, no hay compromisos eternos. Puedes quedarte mientras sientas que este es un buen lugar para ti. Hay algunas cosas que debería decirles», continuó Luisa, ahora con voz más tensa, «sobre mí, sobre mi pasado. Cosas que tal vez les hagan cambiar de opinión». Elena se giró ligeramente hacia ella, sin invadir su espacio, pero ofreciendo su completa atención. «Te escuchamos cuando estés lista. Sin juicios, te lo prometo». Luisa respiró hondo, preparándose para lo que siempre había sido la parte más difícil. Revelar su historia, exponer sus vulnerabilidades, arriesgarse al rechazo una vez más. Pero algo en la calma de Elena, en la solidez de su presencia, le dio el valor para comenzar. «Mis padres me abandonaron cuando tenía 10 años», empezó. Y aunque había contado esta historia muchas veces a trabajadores sociales y psicólogos, nunca lo había hecho por elección propia. «Me dejaron en una estación de autobuses con una mochila y 50 pesos. Mi padre dijo que volverían pronto, que solo iban a hacer un trámite, pero nunca regresaron». Elena no interrumpió, no ofreció palabras de consuelo prematuramente. Simplemente escuchó, con toda su atención, con todo su ser. «Me llevaron a un hogar de acogida, el primero de muchos. Algunos eran soportables, otros eran...». Su voz se quebró ligeramente. «No tan buenos. En el último, había un cuidador que nos trataba mal, especialmente a los más vulnerables». El sol continuaba su descenso, bañando el cielo en tonos cada vez más profundos de rojo y púrpura. Las sombras se alargaban, pero de alguna manera Luisa sentía que hablaba no hacia la oscuridad, sino hacia la luz. «Me escapé, y seguí escapándome cada vez que intentaban atraparme y devolverme al sistema. Aprendí a sobrevivir en las calles, a encontrar comida, lugares seguros para dormir. Conocí gente que me ayudó, como don Antonio. Y también conocí gente que intentó aprovecharse. A medida que las palabras fluían, Luisa sentía que algo dentro de ella también se liberaba. No era curación instantánea. Las heridas de su pasado seguían allí, algunas aún abiertas y pulsantes. Pero había algo poderoso en nombrarlas, en traerlas a la luz en sus propios términos, con su propia voz.
He hecho cosas de las que no estoy orgullosa, continuó, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Nunca robé, pero mentí, manipulé a veces. Usé la lástima que la gente sentía por mí para conseguir lo que necesitaba. Y parte de mí teme que eso sea lo que estoy haciendo ahora con ustedes. Elena finalmente habló, su voz tan suave como la brisa nocturna. ¿Por qué crees eso, Luisa? Porque es demasiado bueno para ser verdad, respondió con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. Encontrar una familia así, un lugar así, justo cuando más lo necesitaba, parece un cuento de hadas. Y yo dejé de creer en ellos hace mucho tiempo. Los cuentos de hadas son solo verdades disfrazadas de fantasía, respondió Elena, y había algo en su voz que sugería que ella también había recorrido caminos oscuros antes de encontrar la luz. A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, precisamente cuando lo necesitamos. No porque lo merezcamos o no, sino simplemente porque así es como funciona el universo. Giró suavemente para mirar a Luisa directamente. No somos perfectos, Luisa. Este lugar no es perfecto. Carlos y yo tenemos nuestros propios demonios, nuestras propias cicatrices. Todos los chicos aquí han vivido cosas que ningún niño debería experimentar. Pero quizás eso es lo que hace que este lugar funcione. Sabemos lo que es estar rotos y por eso valoramos cada pequeño momento de reparación. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Luisa, como si hubieran encontrado un espacio vacío dentro de ella que estaba esperando ser llenado precisamente con esa comprensión. No era piedad lo que escuchaba en la voz de la mujer, sino reconocimiento. El reconocimiento de un alma que ha caminado por valles oscuros y entiende la importancia de cada paso hacia la luz. Me gustaría intentarlo, dijo finalmente Luisa, y aunque su voz era apenas un susurro, sentía que estaba haciendo la declaración más importante de su vida. Quedarme, ser parte de esto, de lo que sea que es. La sonrisa de Elena era visible incluso en la creciente oscuridad. Nos alegra mucho escuchar eso, Luisa, y ahora creo que es hora de cenar. Gabriel ha estado experimentando con una receta de lasaña, y ha estado muy nervioso todo el día esperando que la probemos. La ligereza con que Elena cambió de tema, pasando de una conversación profunda y emocional a algo tan mundano como la cena, fue como un bálsamo para Luisa. No había drama, no había grandes declaraciones ni promesas grandilocuentes. Solo la simple aceptación de que la vida continuaba, con sus momentos trascendentales y sus detalles cotidianos entrelazados en el mismo tapiz. Esa noche, sentada a la mesa rodeada de conversaciones animadas, probando la lasaña algo quemada, pero sinceramente preparada de Gabriel, Luisa sintió que algo se asentaba en su interior. No era felicidad exactamente, o al menos no esa versión de la felicidad que los cuentos de hadas prometen, completa, perfecta, ininterrumpida. Era algo más sólido, más real, la sensación de estar presente, completamente